Amén. Muy buenas tardes. Dios los bendiga muchísimo. La verdad, yo soy el nuevo, soy el invitado. Amén. Yo he venido por primera vez. Ya hemos llegado algunas semanas por aquí también y hemos estado varias veces también con todos vosotros. Y la verdad que con mi esposa siempre es una bendición el estar, el poder compartir también con cada uno de vosotros y el saber también de que de Pamplona, ya que estamos ahí, tenemos hermanos, más hermanos en toda España, ¿no? Y aquí en Donosti, pues también hemos encontrado también familia en Cristo. Y eso es lo bueno de ser también hijo de Dios, porque en todo el mundo vamos a tener una familia. Es así, estemos donde estemos, pero ahí donde sabemos que hay hijos de Dios, está la iglesia, ahí tenemos la certeza y la seguridad que nos vamos a encontrar una familia en Cristo. Amén. Y la familia en Cristo siempre está eso para ayudarnos, para bendecirnos, aun cuando podemos estar pasando por momentos difíciles, un poco complicados, pero gloria a Dios por la iglesia. Gloria a Dios por los hermanos en Cristo, aunque no sean perfectos, ¿verdad? ¿O hay algún hermano perfecto por ahí que pueda levantar su mano? Porque así nos tomamos una foto con él y le podemos pedir muchos consejos, ¿verdad? ¿No? Pero aún con nuestros defectos, aún con nuestras limitaciones, Dios se vale de su iglesia para bendecirnos y ayudarnos. E incluso también cuando puede haber, ¿verdad?, ciertas diferencias a la hora de querer realizar cosas, ciertos roces, aún ahí Dios usa para perfeccionarnos. Ahí, ¿verdad?, puede la paciencia, ¿verdad?, con la paciencia ahí decir, bueno, Señor, es que el hermano o la hermana que la tengo ahí me genera mucha paciencia. Y ahí eso es lo que Dios también ayuda para que nuestra vida sea también perfeccionada. Porque sabías que verdad que el Señor no te quiere dejar en la misma realidad en cuanto la primera vez conociste al Señor. Dios quiere llevarte a más. Dios quiere que podamos madurar espiritualmente, ¿no? Que no seamos como esos niños fluctuantes, como dice la Biblia, ¿no? Que están llevados por cualquier corriente, ¿verdad?, de doctrina. A lo mejor un día están por aquí, otro día están por allá, y luego no saben qué hacer con su vida. Un día creen en Dios, otro día creen en el horóscopo, ¿verdad? Entonces, claro, te dejas llevar por tantas cosas porque no hay esa consolidación en su vida, esa solidez o esa firmeza en Cristo, ¿no? Pero por eso el Señor dejó la iglesia y dejó también a los hermanos allí para que podamos también ser cuidados, podamos ser discípulos de Jesús. Amén. No discípulos del hermano ni de la religión tal, sino discípulos de Jesús. Amén. Y los discípulos de Jesús tienen sus características y como en Antioquía, ¿verdad?, como dice la Biblia, ahí se llamó a los discípulos por primera vez cristianos, ¿no? Pero ¿por qué los llamaron cristianos en ese momento? Porque aquellos discípulos, aquellos que seguían a Jesús, se comportaban como Cristo. Y les decían cristianos porque les decían que eran como pequeños Cristos, ¿no? Que iban por ahí hablando de Cristo y haciendo las obras que nuestro Señor Jesucristo también las hacía, ¿no? Y creo que hoy en día tampoco se tiene que cortar esa bendición, sino que esto tiene que continuar, tiene que seguir a más. Y que toda Donosti, ¿verdad?, San Sebastián, puedan conocer a Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Y que juntos, ¿verdad?, este lugar pueda estar lleno, ¿verdad?, de hombres y mujeres alabando y glorificando el nombre del Señor, porque han experimentado sus bondades en cada uno de ellos. Amén. ¿Lo crees?
Pues entonces, amén. Yo también me uno a todo esto. Y antes de pasar a meditar en la palabra del Señor, yo quisiera que podamos orar por un momento por vuestros pastores. Amén. Por Santos, por Merche, como decía la hermana, ¿verdad? Ellos están ahora unos días fuera, pero estaremos nosotros también acompañándoles, estaremos meditando ahí la palabra del Señor. Pero yo creo que es muy sabio y también muy honroso de que la iglesia pueda orar por sus pastores. Amén. Y yo quisiera eso, que puedas unirte en esta oración y oramos por ellos. Amén. Padre amado, Señor, te alabamos, Jesús, y te bendecimos. Y Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que forman parte de esta congregación, en la cual, Señor, queremos que en esta tarde tú también puedas obrar, puedas bendecir, puedas hablar a nuestro corazón. Pero también queremos unirnos, Señor, para orar por los pastores de esta congregación, por Santos y por Merche, Señor. Queremos pedirte, Señor, que en este tiempo que van a estar fuera, que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, que tú sigas renovando sus fuerzas y que en este tiempo, Señor, tú los puedas traer renovados y fortalecidos en ti, Señor. Padre, y te damos gracias por su vida, Señor. Gracias por su vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora sí, quisiera que me puedas acompañar, que puedas tomar tu Biblia o dispositivo móvil, no lo sé, o prestar atención, ¿verdad? Y me acompañes al libro de Nehemías. Amén. En el libro de Nehemías, capítulo 1, es ahí donde nos vamos a centrar en esta tarde y vamos a estar meditando en ello. Y sabéis, Nehemías era alguien muy conocido como un gran líder también en ese momento, porque él fue movido en su corazón por la situación en la que se encontraba su pueblo. El pueblo, su gente, su nación no se encontraba muy bien, habían pasado por ser cautivos y ahora estaban regresando de esa cautividad. Pero algunos se quedaron, ¿verdad? Donde en aquellas regiones, otros volvieron a su tierra, otros volvieron ahí a su lugar. Pero cuando ellos regresan a su lugar, encuentran ese sitio, su tierra, su lugar ahí donde ellos adoraban a Dios, se encuentran totalmente destruidos. Sus murallas estaban totalmente destruidas. Estaban hechos pedazos. Dice que las puertas también estaban quemadas a fuego. Y claro, Nehemías es conocido como aquel consolador también, como aquel que trajo consuelo en ese momento a su pueblo. Y fue movido porque supo la situación en la que se encontraban sus amigos, sus familiares, la gente que era parte de su pueblo, que estaban en gran afrenta, dice, que estaban en gran vergüenza, sus murallas estaban destruidas. Y claro, y él es alguien que, movido en su corazón de ver esa situación, fue y estaba movido a preparar para ir a reconstruir las murallas, ¿no? Y claro, era una labor importante para en ese entonces tener las murallas construidas, levantadas, porque eso significaba fortaleza, eso significaba cuidado, eso significaba protección, seguridad, pero las murallas en ese momento estaban destruidas. Es decir, el pueblo en ese momento, la gente que vivía ahí, estaba totalmente vulnerable a todos los ataques que ellos se podían enfrentar. No había esa protección, no había ese cuidado. Y Nehemías, movido también por Dios y por todo lo que él había escuchado, dijo, ¿sabéis? Voy a ir a ese lugar. Y él asumió una responsabilidad de levantar y reconstruir esas murallas. Por eso, en este tiempo que estaremos también por aquí, vamos a ir meditando acerca también de Nehemías y también por aquello que yo creo que tenemos que ir a por lo nuevo.
¿no? A por lo nuevo. Bueno, llamando así nuevo porque nada es nuevo debajo del sol, como dice la palabra, ¿no? Ya todo está hecho, todo está escrito, todo está revelado. Pero sí que nosotros tenemos que enfocarnos en aquello que también Dios quiere hacer en nuestra vida, pero también a través de tu vida y a través de mi vida. ¿A ver? Porque somos, ¿cómo te digo? Personas que estamos conociendo al Señor o que estamos empezando a conocer al Señor o que ya llevamos años conociendo también al Señor. Pero sea cual sea el caso, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan contigo. Ya Dios sabe cuál es el plan específico que tiene contigo. Y yo creo que a lo mejor esto lo hemos escuchado muchas veces, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito con tu vida. Y a lo mejor ves pasar los años, ves pasar el tiempo y a lo mejor tú dices, pero sigo igual. Llevo 1 año, 2 años en el Señor, otros 10 años, 20 años en el Señor, pero sigo igual. No veo el propósito de Dios cumplido en mi vida. Es que claro, aquí hay cosas que nosotros también tenemos que entender. Dios quiere hacer una obra maravillosa. Dios quiere restaurar también nuestra vida. Pero no puede venir a esa restauración únicamente diciéndole, Señor, restáurame. Tiene que haber una implicación también de nuestra parte. ¿Amén? Tiene que haber una implicación allí. Tiene que haber algo en el que nosotros estemos decididos levantarnos e ir en pos de aquello que la palabra de Dios nos enseña. Porque cuando nosotros ponemos en funcionamiento los principios de la palabra de Dios, entonces ahí empiezas a descubrir lo que Dios quiere hacer en tu vida. No viene únicamente con que leamos lo que tenemos en la palabra, ni que te los memorices, sino que todo lo que encontramos aquí pueda ser una realidad en nosotros. La gente necesita conocer de Cristo, ¿sabías? Donostia necesita conocer de Cristo, de este Dios vivo, de este Dios que en esta tarde hemos alabado, le hemos glorificado, amén, hemos orado por Él. A este Dios que está y refleja en la palabra de Dios, es aquel que en esta tierra necesitan conocer muchas familias. Hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por un momento caótico, bueno, todavía no hemos pasado, estamos ahí dentro de todo esto, con incertidumbre, con temores, con miedos, ¿verdad? Al contagio, porque hoy en día ya no sabemos ni cómo saludarnos. Damos el codo o el puño, ¿verdad? Otros con que te hagan así, ¿verdad? Ya no sabemos si luego con el pie, ¿verdad? Ya no sabemos cómo, ¿verdad? Saludar. A nosotros nos suele pasar mucho con mi esposa, porque llegamos a un momento y decimos, bueno, ¿qué tal? Y al final pues, nos da la mano y ya está. La verdad que por nuestra parte no hay ningún problema. Yo siempre pienso en la otra persona, eso sí, de cómo lo puede llevar, ¿no? Si a mí me dan la mano, pues yo encantado le doy la mano y le saludo y le bendigo, ¿entiendes? Que nos quieren dar un abrazo, pues mira, yo encantado le damos un abrazo y le bendecimos. Pero también respetaré la decisión que si la persona quiere saludarme con el codo, pues yo le saludo con el codo. Es decir, no hay problema en eso. No hay problema. Pero hemos pasado por todo esto que ha traído como un caos, una inestabilidad en este momento, donde como personas ya no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y a veces el miedo a todo lo que está sucediendo ahí fuera es como que nos lleva también a buscar a Dios. ¿Verdad? Decir, bueno, es que ahora, y ahí como que nos acordamos de Él, ¿verdad? Porque vemos el agua ya por aquí, ¿no? Y decimos, ay Señor, es que tal, y entonces comenzamos a buscar. Pero te digo algo, gloria a Dios. Aunque sea, si sirvió una pandemia para buscar del Señor, pues gloria a Dios por esa pandemia también, amén. Porque lo importante de todo esto es que todo hombre y toda mujer pueda proceder al arrepentimiento.
Que podamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y poder aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo hizo para salvación de nuestra vida. Lo hizo para salvarnos. No lo hizo únicamente para que podamos tener cultos hermosos, reuniones maravillosas. No lo hizo únicamente. Lo más importante que podemos encontrar en la palabra de Dios y lo que hizo Dios fue salvar nuestra vida. Eso es lo más importante. Lo demás puede estar o no puede estar, pero que en esta tierra, a través de tu vida, la gente pueda conocer y acercarse a Jesús. Y a lo mejor no podrá leer la Biblia, o a lo mejor no podrá leer lo que tienes puesto en tu dispositivo móvil. ¿Entiendes? Ahí la Biblia descargada, a lo mejor no podrán leerlo, pero sí podrán leer tu vida. La gente podrá leer tu vida. Y si tu vida se mueve conforme los parámetros que encontramos en la palabra de Dios, entonces se encontrará también con Dios. Porque ha visto tu vida, ha visto tu conducta, tu forma de actuar, tu forma de decir, tu forma de hablar, de cómo atiendes a los demás. Y dice, wow, este hombre y esta mujer son totalmente distintos. No son como los demás, que para salir de algún apuro tienen que mentir, tienen que engañar, tienen que ocultar cosas para quedar bien o tratar de vivir una apariencia únicamente. Porque hoy en día la apariencia es como que se ha ido desarrollando de tal forma, ¿verdad? Que ahora muchos quieren moverse solamente en apariencia. Hoy en día podemos ver los selfies, podemos ver Instagram, ¿verdad? Facebook, lo que sea, y siempre colocamos una foto y la que mejor salga, ¿verdad? Porque podemos tomarnos un montón de fotos y para aquí no, esta no me gusta porque es algo un poco medio torcido el ojo, un ojo se me ha ido por allá, ¿verdad? Y queremos que todas las fotos salgan bien porque queremos agradar también a la gente. Pero lo que pasa que eso ha ido desarrollando vivir en una apariencia. Y eso es desgastador, vivir de una forma en la cual tú no eres. Es desgastador porque piensas en agradar a los demás. Y Cristo vino para darnos libertad y que podamos ser genuinos tal como tú eres, tu carácter, tu personalidad. Dios lo usará también para bendecir a otros. Seamos libres, Cristo nos hizo libres. Y por eso yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que también reconstruir nuestra vida. Reconstruir. Dice el diccionario, la palabra reconstruir dice que es reparación o nueva construcción de una cosa destruida, deteriorada o dañada, generalmente de edificios u obras de arte. ¿Amén? Eso es lo que dice el diccionario en cuanto a esta palabra reconstruir. Es decir, reparar o hacer una nueva construcción de algo que estaba totalmente destruido. Yo creo que en este tiempo también nosotros tenemos que reconstruir nuestra vida. Porque decimos, sí, queremos ser de bendición para otros. Pero ¿cómo podemos ser de bendición para otros si nuestra vida necesita ser atendida primeramente? Claro, ¿cómo podemos dar a los demás si no tenemos nada para dar? Queremos decir, Dios puede obrar en tu vida, pero a lo mejor no le estamos permitiendo que Dios también trabaje en mi vida. Y de ahí es donde os decía, podemos llevar años viniendo a reuniones como estas y a lo mejor seguimos siendo los mismos que en el primer momento entregamos nuestra vida a Cristo. Y a lo mejor reuniones como estas se pueden formar como aburridas o como que no tiene sentido. Por supuesto que se puede tomar esa forma porque no tratamos de vivir la palabra de Dios. Muchas veces se nos dice, en Dios vamos a tener la victoria. Amén. Y es verdad, en Dios va a haber victoria, pero la victoria no la vas a ver ahí sentado.
La victoria la vas a ver cuando te dispongas a enfrentarte a los momentos que la vida se presenta y los conflictos que puede estar. Y si tú te enfrentas a ellos confiando en Dios y moviéndote conforme al consejo de la palabra de Dios, entonces ahí vas a ver la victoria. Que en medio de la escasez podemos clamar a Dios porque sabemos que la palabra de Dios nos dice que Él es un Dios de provisión. Y dice la palabra de Dios que toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios. Toda, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda es inspirada por Dios. Y dice que es útil, porque la palabra de Dios nos va a instruir, la palabra de Dios nos va a corregir, la palabra de Dios va a redarguir también, pero con un propósito para que podamos ser hombres y mujeres de Dios. Y que de esa forma podamos también ser de bendición para otros. Y por eso decía que tenemos que reconstruir nuestra vida para aquello nuevo. Fijaros, hace un mes o 2 meses por ahí, hubo un momento donde había un expositor ahí en la congregación en Pamplona, que lo necesitábamos. Pero había un expositor ahí que estaba como un poco abandonado, ¿verdad? Ya llevaba años ahí se daba su uso, pero ya se lo veía desgastado, se lo veía viejo a ese expositor, y lo necesitábamos para la congregación donde estamos ahora. Y claro, lo veías y daba ganas de tirarlo, la verdad. Daba ganas de decir, pues, esto no nos va a servir porque mira cómo está, un poco roto por aquí, despintado aquí, gastado, mira las esquinas, ¿verdad? Un poco mal, y la verdad que daba ganas de tirarlo. Pero ahí se nos ocurre decir, mira, igual si lo lijamos un poco, ¿verdad? Y mira, vamos a lijarlo, le quitamos toda la pintura vieja, y me acuerdo que le lijamos y ahí estuve lijándola allí y todo ahí. Y claro, después de lijar, tú lo ves, quedó más feo de lo que estaba. Claro, o sea, porque ya la ves desgastado, ahí todo bien feo, rayado y todo, ¿no? Pero luego, claro, digo, pues habrá que darle una mano de pintura, ¿no? Y ahí compramos ahí unos botes de imprimación, luego la pintura que le íbamos a aplicar, ¿no? Y ahí le estuvimos dando ahí con un spray de estos, ¿no? Y bien, y cuando le damos la primera capa de pintura, bueno, tampoco quedaba muy bien, o sea, como queríamos. Pero ya después que le dábamos otra capa de pintura a eso, quedaba ese expositor de otra manera. Ya como que estaba agradable a todo eso. Ahí es como que ya quedó de otra forma como lo queríamos. ¿Por qué? Porque ese expositor fue restaurado. Fue restaurado. Y creo que Dios también quiere restaurar también nuestra vida. Quiere restaurarla para que podamos ser útil para lo que Dios quiera hacer. Amén. El qué, tú y yo no lo sabemos. ¿En qué es lo que Dios quiere usar tu vida? ¿Cómo lo quiere hacer? No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Y es ahí donde creo que nosotros tenemos que dejar que Dios siga moldeando, ¿verdad? Trabajando nuestra vida, diseñándonos como Él quiere diseñarnos para su obra y para su propósito. Por eso en Nehemías, en el capítulo 1, vemos ahí que en el verso 2, que dice que cuando vinieron unos hermanos cerca de él, por donde él estaba, dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Es decir, estaba su gente, la ciudad,
la tierra donde se encontraba, estaba totalmente destruido y en ruinas. Estaban en tal vergüenza porque no tenían esa muralla que les iba a servir de protección. No lo tenían. Y se encontraban muy mal. Y dice el verso 4, después de escuchar esto, Nehemías dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Yo creo que esto es un sentimiento normal cuando nos dan una mala noticia. Que nos entristecemos, podemos llorar, podemos sentirnos un poco mal porque hemos escuchado una mala noticia. Y es normal, porque así somos las personas, así somos. Tenemos sentimientos, tenemos emociones y podemos llorar como cualquier persona, nos es permitido. Y Nehemías también lloró. Pero también después de llorar, él se levanta y comenzó a orar y dice, y ayunó y oró al Dios de los cielos. Él sabía quién era Dios. Por eso cuando aquí Nehemías se entera, él no se quedó de brazos cruzados después de saber cómo sus familiares estaban mal. Él no fue indiferente, sino que él pudo atender también a ellos. Y le dolió y por eso oró y buscó a Dios. Pero también, fijaros lo que dice la oración. Dice el verso 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Si os fijáis, cómo Nehemías comienza a buscar a Dios. Y Nehemías en su oración vemos que él tenía muy claro quién era Dios, que no era algo distinto, que no era una poca cosa, sino que fijaron lo que dice la oración. En el verso 5 dice, oh Jehová, Dios de los cielos. Y fijaros cómo lo describe, como alguien fuerte, grande y temible. Y que dice que es aquel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y de los que guardan sus mandamientos. ¿Ven? Nehemías sabía quién era Dios. Mi pregunta para ti también es, ¿tú sabes quién es Dios para tu vida? ¿Quién es Dios realmente para ti? ¿Es alguien que solamente puede traerte consuelo o como un Dios bueno? ¿O puede ser como Nehemías lo tenía, como alguien grande, poderoso, fuerte, lleno de misericordia y alguien que cumple y guarda sus pactos también para los que le aman? Porque según como consideres a Dios en tu vida, así te vas a mover. Si tienes a un Dios, ¿cómo te digo? A un Dios poco, solamente bueno, que te puede ayudar, entonces tu vida y tu confianza se va a mover conforme en esas características. Y claro, si no somos conscientes de que Dios es grande, fuerte, temible, si no consideramos eso, entonces nuestra vida también caminará de esa forma, con miedos, con temores, con inseguridades. Pero aquí Nehemías lo describe muy bien quién era Dios y en quién confiaba, en ese fuerte y grande. Y fijaros lo que dice también en el verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fijaros cómo Nehemías
no era alguien distante del pueblo, sino que era alguien que asumió una responsabilidad con su pueblo al punto que dice: Señor, perdónanos, porque hemos pecado contra ti. Las consecuencias de haber vivido la cautividad y de ser arrasados, siendo esclavos, fue porque te hemos dado la espalda. Fue porque fuimos rebeldes ante ti. Y hoy estamos viviendo esas consecuencias de estar viviendo lejos de ti, del consejo de tu palabra. Y por eso Nehemías dice: Señor, perdónanos, porque sí. Y Nehemías dice: sí, Señor, porque hemos pecado. Fijaros, no dijo han pecado el pueblo, dijo hemos pecado. Y lo hemos pecado contra ti, Señor, asumiendo esa responsabilidad. Y eso es un carácter de alguien que realmente quiere ver algo nuevo. Algo nuevo. Si no somos conscientes de cuál es nuestro problema, si no somos conscientes qué es lo que tenemos que cambiar, entonces jamás vamos a empezar a obtener lo nuevo. Si no sabemos o no somos conscientes de que hay cosas que lo estamos haciendo mal, entonces no vamos a ver la restauración ni lo nuevo también para eso. Por eso Nehemías empezó diciendo esto: hemos pecado contra ti, y somos conscientes. Porque la consecuencia de que nuestra ciudad, nuestra nación, esté totalmente destruida fue porque te dimos la espalda a ti. Hemos pecado contra ti. Y esa era la actitud de Nehemías. Esa era la actitud de Nehemías. Y por eso yo en esta tarde, lo que yo quiero nuevamente darte como ese reto en tu vida, y es que tenemos que reconstruir nuestra vida para ello, para lo nuevo. Si queremos vivir en lo que Dios nos pone y nos coloca, entonces tenemos que empezar a reconstruir. Y para ello tenemos que tener en cuenta 3 cosas que te quiero decir en esta tarde. Lo primero de ello es orar a Dios. Es lo primero, orar a Dios. Fíjate lo que dice, y nos vamos a centrar ahora sí en este versículo, en el versículo 11. ¿Qué dice Nehemías? Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para reconstruir nuestra vida es orar a Dios. Lo primero, porque tenemos que ser conscientes que en nuestras fuerzas no podemos hacer muchas cosas. Porque vamos a vivir años y años y décadas de la misma manera, y a lo mejor teniendo los mismos errores, las mismas equivocaciones, y no habrá ese cambio. Y a lo mejor por la desesperación de querer algo nuevo o algo distinto en tu vida, a lo mejor te llevarán las manos a la cabeza desesperado y diciendo: ¿qué hago? Quiero cambiar, quiero hacer otra cosa. E intentas, emprendes algo y a lo mejor no te va muy bien todo eso y quieres cambiar, pero si lo haces en tus fuerzas, te vas a desgastar. Y Nehemías sabía quién era su Dios. Y Nehemías sabía también cómo era su pueblo. Por eso lo primero que Nehemías hizo para luego reconstruir las murallas, que esto lo iremos viendo también la semana siguiente, pero lo primero que Nehemías hizo fue orar a Dios. Orar a Dios. Por eso dice esto, empezando el verso 11: te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos. La oración lo que hace es crear
una dependencia de Dios. Orar no es decir palabras por decir. No es expresar cómo tú te sientes y que la gente te pueda escuchar. No, la oración genera o crea una dependencia de Él. Porque comienzas a hablar con Dios y le abres tu corazón y le dices: Señor, así estoy de mal, estoy cansado, estoy agobiado, estoy estresado, estoy harto de lo que estoy viviendo en este momento y no puedo más. Cuando tú oras a Dios, estás abriéndole el corazón a Él y siendo transparente y sincero, y Dios comienza a obrar en tu vida. Y ahí creamos esa dependencia de Dios. Y lo que necesitamos, queridos hermanos, lo que necesitamos es que Dios nos ayude. Y Nehemías lo tenía muy claro. Nehemías buscaba a Dios porque sabía que Dios le podía ayudar en esta gran labor de restaurar aquellas murallas. Porque él trabajaba incluso con el rey, y era copero de él. ¿Y sabes cuál era su trabajo del rey, de Nehemías? Era probar la comida antes que el rey la pruebe, para saber si no estaba envenenado. O sea, que si a Nehemías le tocaba un plato de comida o una bebida envenenado, el que se moría era Nehemías. Y entonces el rey decía: si a este lo veo que se retuerce un poco, ¿verdad? Allí dice, pues no me la como. Pues ese era el trabajo de Nehemías. Ese era el trabajo de Nehemías. Es decir, aún así, un hombre, una persona, viviendo en esa realidad, Dios lo usó para poder restaurar también las murallas. ¿Tú crees que Dios no puede también usar tu vida? ¿Lo puedes creer? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por eso Nehemías sabía que necesitaba depender de Dios. Por eso oraba. Por eso hablaba con Dios. Por eso se mantenía en esa relación con Él. Porque sabía que Dios le podía dar la dirección. Dios le podía dar el consejo. Dios le podía dar la sabiduría para poder tomar buenas decisiones ante esa gran responsabilidad que tenía por delante. Pero a la vez también la oración que realizaba Nehemías era también para reverenciar su nombre. Lo que él quería hacer no era para buscar un beneficio propio, ¿vale? No era únicamente para sentirse bien, ¿verdad? A lo mejor como esas oraciones que podemos decir, no, Señor, yo te pido por ese coche 0 kilómetros del año 2021, si es posible eléctrico para no contaminar el medio ambiente, ¿verdad? No fue así la oración de Nehemías. No buscaba un beneficio para él. Lo que Nehemías buscaba era el beneficio de su pueblo, el beneficio de aquellos que lo estaban pasando mal. Porque quieras o no, Nehemías estaba dentro de un palacio sirviendo al rey Artajerjes en ese momento. Y él podía estar en estas condiciones bien y decir, si ellos están mal, pues que se busquen la vida. Pero no era el corazón de Nehemías así, sino que al enterarse del problema y la dificultad, buscó a Dios, oró y clamó y dijo, Señor, concédenos esta petición, porque lo que queremos, Señor, es que tú seas reverenciado, que tú, Señor, puedas ser glorificado en lo nuevo que podamos conseguir. No que nosotros seamos glorificados, no que nosotros seamos reverenciados o tomados en cuenta, no,
Nosotros queremos quedar en segundo plano porque lo que nos interesa, Señor, es que tú seas conocido en esta tierra. Es que tú seas conocido en mi familia. Que tú, Señor, seas conocido en el vecindario donde vivo, en el pueblo donde estoy. Que mis vecinos puedan conocerte y ellos puedan glorificarte a ti, Señor. Esa fue la petición de Nehemías. Por eso, queremos lo nuevo. Pues entonces tenemos que orar, pero entendiendo que esa oración me tiene que llevar a depender de Dios. Pero que también en oración siempre cumple el objetivo de que a Dios sea la gloria en todo esto. No nosotros, no a los hombres, sino a Dios. Y que su nombre pueda ser reverenciado, conocido y exaltado aquí en Donosti. Amén. Y dice también, la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que Nehemías le dijo que le conceda éxito en lo que tenía que hacer. Y dice ahí, concede ahora buen éxito a tu siervo. Es decir, no el éxito como el mundo lo dice, ¿verdad? De ser famoso, ahí una foto, dame un autógrafo, ¿verdad? No, ese éxito no es del que habla la Biblia, ¿vale? Ese éxito de fama, ese éxito de ser conocidos, de tener tantos followers, como dicen hoy en día, ¿no? De tener tantos likes, sea en YouTube, en Facebook o en Instagram, ¿verdad? O en Twitter, ¿verdad? Ese éxito no es del que habla la Biblia, ¿vale? El éxito, el que pedía Nehemías, era eso de que realmente lo que él iba a empezar, lo pueda terminar. Y el éxito, cuando nosotros hablamos de Dios, es llegar a lograr lo que Dios quiere que hagamos. Ahí es donde nosotros podemos decir, tengo éxito. Y que podamos nosotros cumplir con la voluntad de Dios sin dejarlo a medias, entonces vamos a tener éxito. Y esa era la petición de Nehemías, que dice, Señor, concede ahora buen éxito a tu siervo. Las murallas, lo que os decía, estaban totalmente destruidas, totalmente destruidas. Y nadie del pueblo que estaba allí dijo, oye, igual tengamos que construir las murallas. Están ahí destruidas, están rotas. Y pasaron años así, años viviendo en esa misma realidad, que cada día que se levantaban, veían las ruinas, las murallas ahí destruidas. Y nadie le movía en el corazón la inquietud de decir, oye, pues igual tengamos que levantar las murallas porque así vamos a estar bien. No, nadie de los que estaba ahí tuvo la iniciativa de decir, oye, pues tengamos que hacer algo, ¿verdad? O como podemos decir, no, a lo mejor podemos estar en esta tarde aquí y todo lo demás, y a lo mejor vemos que se abre aquí una brecha en el techo y comienza a caer, ¿verdad? Gotas de agua, y decimos, mira el desastre que se ha hecho ahora, ¿no? Y bueno, pues ya lo arreglarán. Pero ¿te imaginas volver la semana siguiente y seguir viendo la brecha y el agua cayendo ahí? Y así durante semanas o meses, y claro, y mirar ahí, uno puede decir, pero ¿qué es lo que pasa? Nadie quiere asumir eso, nadie quiere atender esa grieta que se ha hecho, nadie la quiere reparar. Sería un poco descabellado, ¿verdad? Dejarlo ahí semanas y semanas sin que nadie lo arregle. Pues eso es lo que pasaba en el pueblo. Nadie durante años asumió la responsabilidad. Y cada día que ellos se despertaban por la mañana, veían las ruinas. Y ahí nadie lo hacía. Pero Nehemías, que ni siquiera vivía ahí con ellos, que solamente escuchó cómo se encontraban, él fue movido en su corazón. Y él dijo, esto no puede ser así. No puede seguir así mi pueblo. No puede.
pasando por la vergüenza y la humillación de que las ruinas estén ahí dando como su nombre a ese pueblo. Dijo, no, es que no puede ser. Y por eso Nehemías quería construir lo nuevo, quería reconstruir, y por eso le pidió a Dios, Señor, concede éxito. Yo no sé qué es lo que tú tienes que reconstruir en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que prestar atención? Y que a lo mejor durante años llevas arrastrando ese problema. No lo sé. Pero si tú quieres emprender nuevamente algo nuevo, reconstruir algo nuevo, entonces también tendrás que pedirle a Dios que te ayude y te dé éxito para lograr el cambio que estás deseando. Porque el cambio no va a venir, Señor, dame este cambio, y Dios viene como una varita mágica y dijo, ahí está. No va a venir así. No va a venir así. O somos conscientes de lo que hay que cambiar y lo que tiene que ser restaurado, o entonces vamos a seguir igual. Y Nehemías estaba dispuesto a hacerlo. Y por eso nosotros también deberíamos estar dispuestos a realizar también ese cambio. Pero, como lo decía Nehemías, pero Señor, concédenos ese éxito. Es decir, Señor, que no lo dejemos a medias. Ayúdame a ver el cambio hasta el final. Ayúdame a tener éxito en esto. Ayúdame a llegar al punto donde digamos, hasta aquí fue terminado esto. Y que no seamos, y la palabra puede ser un poco fuerte, pero es así, mediocres. Es decir, que dejamos las cosas a medias. Eso quiere decir mediocre. Sino que seamos, con la ayuda de Dios, de llegar hasta el punto final y cumplir el éxito, cumplir la meta, el objetivo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y lo último, lo tercero que Nehemías pidió era, danos gracia, Señor. Y la gracia es ese favor de Dios. Porque dices el versículo 11, ahí terminando el versículo 11, que dice, y dale gracia delante del varón, al cual él servía. Dice, porque yo servía de copero al rey. Y danos gracia de Dios, danos ese favor. Eso quiere decir, la gracia es ese favor de Dios. Porque como os decía, Nehemías trabajaba ahí con el rey. Y claro, él no podía dejar su responsabilidad que él tenía. Su trabajo, porque ese era su trabajo de Nehemías. Por eso el Señor le dijo, Nehemías, orando, pedía eso, Señor, pero danos esa gracia, danos ese favor, para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Y que podamos cumplir con tu voluntad, y que podamos cumplir con aquello que tiene que también ser restaurado. Porque os digo algo, porque una vez donde tu vida sea restaurada, entonces tendrás la capacidad de poder restaurar a otros. Y es ahí donde nosotros tenemos que también movernos como Nehemías lo decía. Y si queremos ir a lo nuevo, a ver lo nuevo, a verlo restaurado, a encontrarnos con aquello que tanto anhelamos en nuestra vida, entonces tenemos que pedirle también de esta misma manera que Nehemías lo dijo. Danos gracia, danos gracia, danos ese favor delante de ellos. Y yo no sé si tú necesitas ese favor de Dios también en tu vida. Amén. Porque si en tu corazón también está que tu familia, tus seres queridos, que a lo mejor no conocen a Jesús, conozcan al Señor, entonces tendrás que pedirle favor a Dios, esa gracia de parte de Él, y que te ayude a ti también a ser de bendición para otros. Nehemías encontró el favor para con el rey. Y hubo gracia de Dios en Nehemías
al punto que el rey al que servía le dio toda la provisión para restaurar las murallas. Si pedimos de la misma manera esa gracia de parte de Dios, Dios te podrá dar todo aquello que tú necesitas para poder restaurar. Para poder restaurar aquello. Sin la ayuda de Dios no lograremos el milagro que deseamos. Humanamente lograremos lo que podamos si nos movemos en nuestras fuerzas. Pero milagros que necesitamos en nuestra vida, no lo podremos ver a no ser que Dios nos ayude. Por eso en esta tarde yo quisiera que podamos terminar orando por todo esto. Por lo que hoy lo que hemos podido escuchar, y que realmente si es así, si realmente, esta es mi pregunta, si tú realmente deseas ir a por lo nuevo, entonces tendrás que tener en cuenta también esto, que tendrás que orar, tendrás que aprender a depender de Dios, que lo que pidamos pueda ser para reverenciar su nombre, pero a la vez también que podamos tener ese éxito a la hora de hacer aquello que Dios nos pide. Pero por supuesto, también siendo conscientes que necesitamos esa gracia, es decir, ese favor de parte de Dios para lograrlo. Amén. Quiero pedirte que te pongas en pie, porque quisiera que terminemos orando. Y recuerda, nada de lo que hagamos humanamente, nuestras fuerzas, se va a comparar con lo que Dios puede hacer. Si dejamos que Dios obre, entonces veremos lo imposible posible. Pero porque dejamos que Dios trabaje y obre. Por eso yo quisiera que podamos cerrar por un momento nuestros ojos y que podamos orar a Dios. Que en esta tarde busquemos a Él de esta manera. Ahí donde estás, simplemente quisiera eso, que puedas orar tú mismo con tus propias palabras, que en esta tarde tú hables con Dios, que hables con Dios y que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida y pueda cambiar y pueda también transformar tu corazón. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta tarde reconocemos que te necesitamos. Señor, en esta tarde necesitamos que tú sigas trabajando en nuestro corazón y en nuestra vida. Señor, hay limitaciones, existe el cansancio, pero Señor, en ti está puesta nuestra confianza. Y hoy, Señor, hoy tomamos la decisión de ir también a por lo nuevo. Señor, donde solamente con tu ayuda lo podremos obtener, lo podremos ver, pero también compartir con otros. Por eso, hoy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero pedirte, Señor, por cada uno de los que están aquí, que tú los bendigas, de que tú les ayudes, Señor. Pero, Señor, ayúdales a que puedan levantarse, Señor, en pos de tu palabra, Señor, y que puedan demostrar al mundo que sí es posible vivir en una realidad nueva y distinta, y que no tiene nada que ver con lo que el mundo ofrece, sino con aquello que es excelentemente nuevo y bueno para nuestra vida y que viene de parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque nuestros ojos no ven, tú sigues obrando, Señor, en nuestra vida. Gracias, porque creemos en tu amor, en tu fidelidad y en tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén.
Y gloria al Señor. Yo simplemente quiero dejarte con esto, que esta semana pueda ser de bendición para vuestra vida. Y no te olvides, depende de Él. Amén. Que Dios os bendiga.